esta información ya parametrizada, procedemos a darle guardar y ya tenemos la primera parte. Es, pues por así decirlo, es necesario tener inicialmente esta parametrización, ya que el insumo se va a relacionar con el código CUN mediante el código ATC, para que lo tengan en cuenta. Y ya cuando los tengamos relacionados y parametrizados, al momento de realizar pues el ingreso de ese insumo, pues ya no vamos a tener problemas, ya que cuando estamos relacionando el insumo con sus cantidades, sus precios, ya podemos relacionarle directamente pues el código CUN. Entonces, para la segunda parte de esta parametrización, nos vamos a ir por parámetros, inventario, código único de medicamento. Pero antes de avanzar, me gustaría saber si ustedes tienen preguntas. Las pueden ir escribiendo al chat y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. O si quieren pueden alzar la manito pues para hablar con el moderador, pues para que les habilite el micrófono. Para cuando no aparece la TC por el INVIMA, podemos buscarlo directamente en las páginas, en las tablas que nos brinda el SysPro. En este caso, ustedes lo pueden buscar por nombre, lo pueden buscar por código, si tienen el código CUN, o por datos externos. Entonces, por ejemplo, dipirona. Le damos buscar y él ya nos va dando la clasificación actualmente de ella. En este pedazo donde dice extra código ATC. Listo, cuando un medicamento tiene el mismo código ATC, casi siempre esa clasificación la hacen ellos, pues por así decirlo, esa clasificación ya la tienen así. Obviamente, pues viene la misma presentación, por ejemplo, el acetaminofén, sea por 325, por 500, ya sea presentación en jarabe, ellos clasificaron así esos códigos. Sí, señor. Actualmente, a la pregunta, buenos días, ¿el INVIMA siempre está en la clasificación ATC? Sí, señor. Casi siempre el INVIMA tiene mucha más información que el CISPRO, ya que ahí relaciona, por ejemplo, fabricante, relaciona el tema de para qué se usa, bueno, la modalidad, entre otras cosas. Buenos días, por favor, ¿me puede realizar un ejercicio también con medicamento en presentación jarabes o gotas? Unidad de medida, unidad mayor, unidad menor. Un minuto, por favor. ¿Tienes el insumo? ¿Tienes el insumo relacionado, el nombre del insumo para mirar si lo tenemos en este hospital y realizarle la correcta parametrización? Listo, pues ya mirando el tema del el insumo, ya ahorita vamos a realizarlo. Ya voy a guardar el insumo para realizar ahorita pues por así decirlo, la parametrización para continuar, porque pues el tema que tenemos es bastante importante. ¿Listo? Ya ahorita realizamos esto. Bueno, continuando con la segunda parte de la parametrización, entonces, como les repetía nuevamente, nos vamos por la ruta parámetros, inventarios, código único de medicamento CUN. ¿Listo? Cuando ya accedemos a esta parte, acá tenemos toda la clasificación única de medicamentos. Y pues actualmente, pues acá ustedes, imagino yo que la mayoría de los hospitales, cuando crean la
los insumos, pues los teníamos acá relacionados. Vamos entonces a relacionar la dipirona con el código del medicamento del CUN, que actualmente pues, nos brinda pues, la página del INVIMA. ¿Listo? Pero también podemos buscarlo directamente en código de pues, los códigos CUN que ofrece el CISPRO. Entonces acá, por ejemplo, dipirona. Tenemos categoría de dipirona 2.5, que es la que estamos creando. Tenemos de otras presentaciones y otros códigos. Podemos copiar este código y buscarlo directamente en los que nosotros tenemos parametrizado y empezarlos, pues si no está creado, crearlo. Automáticamente crear el código y relacionarlo. Vamos a mirarlo si lo encontramos, por lo que los tenemos acá en la del INVIMA. Entonces 019, código fabricante, listo. Vamos a buscar qué dipirona tienen acá. Bueno, tenemos dipirona ampollas, tenemos dipirona de solución inyectable, este código 19. Entonces, mediante el botón de acción le va a dar editar. ¿Qué tenemos a continuación? Toda la información que tenemos acá es una información que nos brinda tanto la página del INVIMA como la página del CISPRO. Pero tienen que tener en cuenta que el INVIMA maneja la información mucho más completa que la página del CISPRO. Si nosotros buscamos este código directamente en CISPRO, ellos nos van a mostrar una información como código, nombre, descripción. Tenemos el ATC, tenemos, bueno, tenemos registro sanitario, tenemos principio activo, tenemos principio, bueno, unidad, vía de administración y pare de contar con la información. Pero si nosotros mismos buscamos esta información dentro de la página del INVIMA, la información va a estar mucho más completa. ¿Por qué? En la parte inicial tenemos descripción, datos generales del producto, tenemos nombre del producto, modalidad, tenemos registro sanitario. No tenemos fecha de vencimiento, pero eso la podemos mirar directamente en el CISPRO. Nos dice que el estado actualmente pues, del insumo o del CUN está activo, está vigente. Adicional a eso, tenemos su respectiva forma farmacéutica, sus indicaciones, su clasificación, vida útil del insumo. Bueno, tenemos varios datos que al momento de comparar con los datos del INVIMA, pues están mucho más completos, ya que cuando nosotros estamos parametrizando el insumo, acá tenemos datos como cantidad, unidad, término, tenemos registro INVIMA, fecha de vencimiento, fabricante. El INVIMA en la parte inferior nos dice cuáles son los fabricantes que actualmente realizan el tema de los, pues por así decirlo, del insumo. Esta parte que tenemos nosotros acá relacionada, entonces empezamos a crear el insumo. Vamos a hacerlo en el ambiente, vamos a crearlo en un ambiente de prueba. Vamos a crear uno para no comprometer la información pues, de un hospital. Entonces acá, entonces vamos a crear este. Tenemos la dipirona. Lo único que hacemos es traspasar la información que nos está brindando. Nos dice que es raya 6. Tenemos código ATC, entonces ya sea acá o ya sea acá, tenemos el código ATC. Simplemente copiamos. Recuerde que ese código ATC es el que nos va a relacionar el medicamento con el código CUN. Si el código CUN no es propiamente el mismo del código que ustedes pusieron allá en el medicamento, en el ATC, y son diferentes, vamos a tener problemas. Tienen que tener en cuenta que el código ATC se tiene que copiar exactamente sin espacios, que los manejan en Excel, sin fórmulas, sin nada. Tiene que ser el propio código. Si ustedes dejan un código de espacio al lado del código ATC, no lo va a relacionar con el código CUN. Entonces es muy importante que cuando estén llevando esta parametrización de estos insumos, lo hagan bien al pie de la letra. Porque si ustedes, como lo digo, dejan un espacio, le ponen una rayita, se les fue un punto, no va a haber una relación entre medicamento y código Q. ¿Listo? Entonces, continuamos. Tenemos nombre del medicamento. Copiamos el nombre del medicamento, lo ponemos. Tenemos cantidad. Si nosotros miramos acá, la cantidad nos dice cantidad 1. Entonces acá lo ponemos 1.
tenemos un campo que llama unidad de término. Si nosotros miramos en unidad, ya acá en el CISPRO ya no tenemos unidad o término, por así decirlo. Nos vamos entonces a la parte de el INVIMA y ya acá, pues en la parte superior, pues ya tenemos toda la información necesaria. Entonces, tenemos fabricante, modalidad, código, tenemos forma farmacéutica y en la parte inferior tenemos presentación comercial 1.1050, código ATC, entonces acá lo tenemos, cantidad 2.5 gramos de pirona, pero se vende en unidad. Entonces, acá buscamos término, término. Entonces estamos con el 06 y acá tenemos hasta el 04, pero no me permite. Entonces acá tenemos código, permítame, término. Listo. INVIMA. Entonces, en la parte del INVIMA, acá tenemos la información del INVIMA. Agregamos información del INVIMA. Y en este caso, pues, en la parte superior nos dice fecha de vencimiento del INVIMA. Actualmente nos dice que está vigente y que es un medicamento que dura aproximadamente 2 años. Para este caso, pues no tenemos la fecha de vencimiento, entonces generalmente para la parametrización yo siempre le pongo lo que dice término de vencimiento, entonces lo pongo a 2 años y lo pongo la misma fecha que estamos hoy. Fabricante. El fabricante no lo trae el CISPRO, pero sí lo trae acá el INVIMA. Tenemos dos fabricantes que están en la parte inferior, en donde nos dice que lo Parmatec o productora de cápsulas CELA. Tienen que tener en cuenta de que muchos de los fabricantes que nosotros tenemos acá parametrizados no se encuentran actualmente esos. ¿Listo? Al no encontrar el fabricante, ustedes tienen la opción de crear los fabricantes, ya que pues no tenemos todas las casas comercializadoras. Simplemente los crean por la ruta parámetros, inventarios y acá tenemos uno que se llama laboratorio farmacéutico. ¿Listo? Completan la información del fabricante y simplemente lo agrega. Como este es un ambiente de prueba, pues yo voy a seleccionar un fabricante X, en este caso Bayer SAS. Titular, pues también lo va a nombrar a Bayer SAS. Listo. Modalidad. La modalidad la ofrece actualmente el INVIMA, en donde ustedes van a buscar modalidad y acá tenemos fabricar y vender. Bueno, esta parte del IUM, identificador único de medicamento, va relacionado al objeto que tenemos acá, al menú que tenemos acá al lado, en donde tenemos un identificador único de medicamento. Esto tiene que quedar relacionado al IUM que ya pues en algunos hospitales ya se han tomado la tarea de ir creándolos, ir alimentando esta página, en donde lo único que ustedes hacen es relacionarlo. Y bueno, en este caso, dame un minuto, lo busco. Esta. ¿En dónde lo buscamos? Ya sea por código, lo buscamos por nombre o por descripción. Listo. Le damos consultar. Bueno, no están todos acá cargados. Buscamos uno para el ejercicio. Recuerde que en caso de que no lo tengamos acá creado, nos tocaría ir a crearlo directamente por código identificador DIUN. ¿Listo? Dice, el IUN solo emite el ENVIMA y no todos los medicamentos lo tienen. Listo. Ah, listo. Gracias, Brian. Listo. Ya van a responder por el chat.
las preguntas que están haciendo. Una vez, pues en este caso vamos a seleccionarlo, pues no tenemos todos activos en este ambiente de prueba. Vamos a seleccionar alguno. En caso de no encontrarlo, lo único que tienen que hacer ustedes es ir a crearlo bajo la parametrización que les da la INVIMA. Entonces acá en tipo de componente, recuerde que el componente es si es simple o es compuesto. Cuando hablamos de simple significa que es, por ejemplo, uno solo. Cuando hablamos de compuestos, estamos hablando de preparaciones magistrales o preparaciones que vienen más de un solo medicamento. En este caso estamos hablando que es simple. El DSI, compuesto internacional, pues acá simplemente lo relacionamos. Para crearlos, lo tenemos acá, identificador único de medicamentos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El identificador único de medicamentos, vamos a abrirlo acá. Acá simplemente agregamos lo que son los datos de código, nombre, código de categoría 1, 2 o 3, tipo de composición, la denominación y el DSI. Esto, una vez ustedes lo tienen creado, cuando nosotros relacionamos acá, por ejemplo, un acetaminofén, que es, que es el que más se usa. Cuando nosotros lo relacionamos, entonces acá tenemos el paracetamol y ya él automáticamente nos va a traer el DSI. Esa parametrización se tiene que hacer de la mano con el identificador único de medicamentos y la denominación internacional. Actualmente, tiene que tener en cuenta de que cuando ustedes estén parametrizando el identificador único de medicamento, tiene que ir toda la información, ¿listo? Código, nombre, código 1, código 2, código 3, tipo de composición, denominación y la cantidad y unidad de medida. En este caso, ellos tienen la parametrización de estos códigos o de estos identificadores, pero no tienen ni cantidad ni unidad de medida. ¿Listo? Que tienen que relacionarlo para completar toda la información. ¿Vale? Ya cuando nosotros tenemos esto, pues lo único que hacemos es tener en cuenta la identificación, agregar el IUN y ya él automáticamente les trae el DSI, pone pone la cantidad y pone la unidad de medida y ya con esto tiene la relación del código CUN con el medicamento. ¿Listo? Bueno, ya el compañero les está respondiendo. Para continuar, una vez ya nosotros tenemos esta parametrización realizada, ya tenemos relacionado el insumo con el código CUN, ya no vamos a tener inconvenientes al momento de que nosotros vayamos a hacer una entrada de insumos y medicamentos. Vamos a ver si tienen una preliminar, ya que cuando nosotros relacionamos todos los insumos, bueno, me tocó usar el ambiente de prueba. Cuando ya nosotros relacionamos todos los insumos, al momento de que nosotros ingresemos el valor, ingresemos la cantidad, por ejemplo, ya nosotros ingresemos el valor, la cantidad, al momento de nosotros relacionar en los tres punticos el INVIMA, por ejemplo, acetaminofén de 500, le decimos que, por ejemplo, ingresó valor unitario a 200 pesos, nos ingresó una cantidad, pongámosle de 10. Bueno, esto es relevante, esto viene la factura. Ya cuando nosotros vamos a seleccionar pues lo del lote, pues nosotros lo registramos y en esta parte de código único de medicamentos simplemente seleccionamos los tres punticos. Espera, permítame un minuto. Seleccionamos los tres punticos y ya acá nos aparece los códigos CUN que nosotros hemos relacionado. Es muy importante, como les decía anteriormente, el tema de los espacios. Recuerde que no es simplemente ir a copiar, ya sea que lo manejen en Excel, que lo saquen directamente de la página del INVIMA, que ustedes cuando estén, por ejemplo, copiando la información, en este caso, por ejemplo, el código ATC, simplemente copien el código. No lo copien con espacio, no lo copien con puntos, no lo copien, porque la relación tanto de medicamentos con código de, pues por así decirlo, con códigos CUN, viene directamente del código ATC.
para que cuando ustedes estén ingresando pues el insumo, simplemente lo único que hagan es seleccionar el insumo y ya él les traiga toda la información del INVIMA y les permita pues guardar la información y confirmar pues el documento. Resumiendo todo lo que les he dicho, esta parametrización se tiene que sí o sí realizar. Recuerda que estamos a puertas de empezar a transmitir todo lo que son los RA. Por ahora, el 15 arranca el RA de pacientes y ya pues nos van a dar una fecha posible de arranque de los demás RA. ¿Listo? Bueno, vamos ya con esta parte, vamos a empezar a mirar el tema de las preguntas. Vamos a ver cuáles preguntas. Vamos a habilitar pues el micrófono para pues hacer las preguntas generales. ¿Listo? Tenemos a Luis Ángel Nieto. Ya puede habilitar el micrófono, Luis Ángel. Hola Inge, buenos días. Hola, buenos días. Sí, señor. Inge, una consulta, pues con el tema de la parametrización, pues creo yo que está claro, ¿sí? Y que son bastante medicamentos que hay que parametrizar y por ahorrar tiempo y ahorrarnos clic al momento de crear, ¿sí? Todo lo que es el IUN, el CUN, el DCI, al momento de crear el medicamento como tal, ¿sí? Se le da nuevo y él por defecto, creería yo que si lo estamos creando por defecto, debería quedar activo al momento de darle en el botón de crear, o bueno, del momento de darle el nuevo. ¿Sí? Si estamos creando el medicamento, pues suponemos que lo vamos a usar. Cada vez que nosotros le damos clic en nuevo, él por defecto trae la opción de activo, el medicamento está inactivo. Si nosotros le damos guardar y no nos fijamos en ese tema, no nos aparece el IUN o el medicamento al momento de realizar el proceso, porque él hace la validación. Si está activo, no lo muestra. Si está inactivo, no lo va a mostrar. ¿Sí? Todo lo que nosotros le vamos a parametrizar, si es el CUN, el IUN o el DCI, todo al momento de darle nuevo, él aparece inactivo. ¿Sí? Por defecto está inactivo. Entonces, de pronto, como por agilizar el proceso, esta opción, cada vez que nosotros le demos nuevo, debería aparecer por defecto activo. Es como una de las sugerencias, ¿sí? Y al momento de crear un insumo diferente a medicamentos, él nos exige por defecto en la validación que hace el sistema, nos exige el código ATC y toda la información de un medicamento. Listo. Para poderle atender esta solicitud, si quiere, lo sube al área a Aletic y nosotros lo subimos como un requerimiento para que usted pueda, pues se pueda evaluar ese requerimiento. Actualmente, pues la opción de activo se deja para insumos cuando, por ejemplo, los duplican o lo hacen para simplemente formular. Pero igual, lo puede subir por Aletic y no vamos a tener ningún inconveniente de analizar su solicitud y subirlo como una mejora al sistema. Ya con eso no tendríamos inconveniente. Adicional a esta sugerencia que nos ha dado, ¿tiene algo relacionado, por ejemplo, con la parametrización o algún inconveniente con el resto de la información, Doc? No, Inge, la otra sugerencia era que al momento de crear o bueno, de crear un insumo, ¿sí? Él exige, el sistema en su validación exige que todos los campos estén diligenciados, como el ATC, unidad mínima, unidad máxima, ¿sí? Y es un insumo que no tiene esta información, pero el sistema sí lo exige por validación. Ok, tendríamos que mirar el tema el tipo de producto que usted está creando. Porque pues nosotros tenemos, bueno, depende de la parametrización que tenga el hospital, se manejan tres tipos pues por así decirlo, de producto. Si es consumo hospitalario, él lo va a asumir de que le va a pedir más información o si es otro tipo de consumo. Aparte de eso, también se tiene que mirar por el grupo que usted seleccione. Si nosotros, por ejemplo, pues, ponemos consumo hospitalario, pues nos va a mostrar todo lo que son los grupos de inventario y todos los tipos de servicio. Si lo ponemos por otros consumos, pues esto va relacionado
a otras dependencias. Eso ya depende de la parametrización que nosotros seleccionemos al momento de que nosotros lo vayamos a guardar. Esto ya va más con la parametrización realizada a nivel de insumos y medicamentos, porque hasta donde yo tengo conocimiento, lo que son medicamentos, pues les va a pedir toda la información, pero los que son, pues, por ejemplo, productos como de aseo, otros tipos de productos, no les va a pedir tanta información. Simplemente va a pedir unos datos que ni siquiera ustedes tienen que seleccionar para que pues tengan que ponerle todos los datos. Pero igual tendríamos que revisar ese tema donde usted nos informa de que les está pidiendo pues a unos insumos les está pidiendo toda la información. Eso ya, como se lo digo, tendríamos que revisar más en detalle cómo tiene usted parametrizado el tipo de servicio, cómo lo tiene parametrizado en el tipo de producto para asimismo mirar si es un error de parametrización, lo que les está pasando o si está mal relacionado los tipos de servicio al grupo de inventario. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con Disley Vargas. Ya puedes habilitar el micrófono. Ya Disley puede habilitar el micrófono si tiene preguntas. Bueno, dado el caso, pues no nos habla en estos momentos Disley. Puede mirar en la parte superior, está el micrófono. Si alguien más tiene más preguntas o tiene inquietudes, por favor, alza la manito para habilitarle el micrófono. Ah, ya, por ahí escuché. ¿Sí? Sí, señor. Muy buenos días. Mira, yo tengo la misma inquietud del compañero anterior, es cuando se va a crear también los dispositivos médicos, que la plantilla solicita la información completa como si fuera un medicamento, pero pues obviamente aquí ya cambia la información, ¿no? Porque aquí pues el dispositivo no tiene ATC, no tiene CUN, tiene solamente un expediente. En cuanto ¿qué? A los códigos IUN, los códigos IUN los da el INVIMA y de acuerdo a la presentación, al laboratorio, es que el INVIMA da el IUN, ¿cierto? Hay unos medicamentos que ya tienen ese código IUN, pero para, por ejemplo, otros que no lo tienen, ¿cómo me voy a inventar un IUN yo de un laboratorio que no tiene IUN? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hablan con Brian Polo. Listo, yo te contesto esa preguntita rápidamente. Tienes toda la razón, hay algunos pues medicamentos que no tienen todavía asociado un código IUN. Entonces, ¿qué pretende el ministerio? Pues aquí para que todas las personas pues lo tengan en cuenta. Lo que pretende el ministerio con esta nueva normativa es a medida progresiva no ir revisando tanto los códigos CUN, sino que estandarizar más en códigos IUN El IUN, sí. relacionados, ¿sí? Entonces, digamos, ellos por el momento digamos que no te van a fijar mucho en el IUN, sino de algunos, ¿sí? Pero a medida de que va pasando el tiempo, va pasando la normativa, van estabilizando lo que es la plataforma del ministerio, ellos ya van a empezar a lanzar pues nuevas circulares, nuevas actualizaciones donde van a validar el código IUN. Sí. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Hay una plataforma, ¿sí? Que se llama CISPRO Aplicativos Misionales, en la cual tú ingresas, te logueas, en la parte de la izquierda tú puedes darle en solicitar IUN, ¿sí? Si gustan, me pueden dejar al chat los correos electrónicos de cada uno de los presentes. Yo tengo actualmente un instructivo de cómo solicitar el IUN paso a paso que nos provee obviamente el ministerio, y ahí para ese caso de los medicamentos que tú me comentas, pueden hacer el proceso, llenan toda la información, la forma farmacéutica, que el laboratorio y demás datos, y asimismo el CISPRO ya tiene en cuenta esos DIUN y los va implementando en nuevas actualizaciones en la plataforma de tablas de referencia. Entonces,
lo que tú dices, pues obviamente tienes toda la razón. Hay algunos que todavía no lo tienen, obviamente esos medicamentos, esos CUN los pueden ir dejando solamente con el código CUNIS en el IUN, pero pueden ir haciendo el ejercicio de los que no están, irlos solicitando directamente en la plataforma que yo te menciono para que el CISPRO cree esos IUN y así mismo ustedes los puedan ir asociando, ¿listo? Entonces, compártanme en sus correos, yo les comparto ahorita apenas finalicemos la sesión el instructivo y ustedes ya con eso tienen una guía, pueden ingresar a la plataforma y ir realizando los pasos para este dado estos casos que se presentan, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Vale, Dot, con todo el gusto. ¿De pronto alguno más tiene alguna duda respecto a los procesos? Señorita Luz, sí, escríbela, por favor. Bueno, doctora Marcela, referente a tu pregunta de mañana a qué horas pues debemos cambiar las credenciales a producción, yo les voy a comentar lo siguiente. Nosotros actualmente como proveedores tecnológicos ante el ministerio ya estamos certificados para RDA de paciente y dar inicio a la interoperabilidad, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes? En un ratico el ingeniero Félix les va a suministrar a cada una de las entidades un correo en el cual les explica básicamente la estructura que ustedes deben enviar mediante un correo electrónico al CISPRO para que los habiliten para el envío de RDA de pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el transcurso del día, ustedes, teniendo en cuenta el correo que les suministra ahorita el ingeniero Félix y la base del correo que les va a dar de cómo debe ir el correo para solicitar la activación, ustedes deben remitir un correo al ministerio solicitándoles que cada una de las entidades que ustedes tienen relacionada, de pronto en el caso de los ingenieros que tienen más de 10 hospitales, más de 5 hospitales, ponen los datos de los hospitales de cada uno de ellos, envían un correo al ministerio solicitando que los habiliten para producción, para dar paso a producción de paciente, y ya con eso ellos les dan la certificación de inicio de interoperabilidad para RDA de paciente, y pues ya ustedes mañana a primera hora pueden dar el cambio de las credenciales de preproducción a las credenciales de producción para que inicien a interoperar. Cabe resaltar que obviamente les van a salir algunos errores. Es muy importante que de pronto se comuniquen a la mesa de soporte al cliente. Me pueden, pues, en el caso de algunos que tienen mi contacto, me pueden escribir, yo los asesoro, iniciar con lo que es la parametrización de cada uno de los pacientes. Pues he notado de pronto que en algunos casos de unos hospitales que ya están transmitiendo a preproducción, de pronto no tienen parametrizado los pacientes la discapacidad, de pronto no tienen parametrizado el país de residencia. Entonces, digamos que son datos que cada uno tiene que ir parametrizando a medida que se vayan transmitiendo los RDA, ¿sí? También hay que tener en cuenta, señores, que a medida que nos den paso a producción, pues quiere decir que ya todos esos RDA a partir del día de mañana se tienen que transmitir sí o sí. Esto pues obviamente no va a funcionar como la 18, como la 2275 que tienen que transmitir facturación sí o sí el mismo día, sino que van a tener pues obviamente más días, pero no quiere decir que esos RDA no se van a transmitir. O sea, sí o sí tenemos que transmitir esos RDA sin importar obviamente el rechazo. Entonces, pues para que tengan en cuenta la parametrización de cada de los pacientes, pues inicialmente vamos a iniciar con lo que son los pacientes. Ya estoy a la espera de, obviamente, del aval del ministerio. Actualmente, pues ya tenemos más de 2 entidades que están en etapa de producción, que quiere decir que el ministerio ya los habilitó para que pudieran hacer la producción desde la semana pasada. Entonces es muy importante que tengan en cuenta la parametrización y pues hagan el cambio de credenciales el día de mañana. Listo, con respecto con lo que hablaba Brian, efectivamente se tiene que enviar un correo, tiene que remitir, el hospital tiene que remitir al ministerio un correo para la habilitación en la API de ellos, ¿no? Yo voy a enviar un correo a los hospitales, de pronto si dejan en el chat
el correo de los participantes para yo enviar ese correo. Yo añado pues estas personas al correo que voy a enviar hoy. ¿Cuál es la intención? Lo que decía Brian. La intención del correo es para que ya los pongan en producción, ¿sí? Pues para mañana cuando ya empiecen a enviar el RA de paciente se haga efectivo el envío y no haya inconvenientes, ¿no? Digamos que para eso los hospitales deben haber hecho un envío en etapa de preproducción, ¿no? Entonces, pues una vez realicen eso, envían el correo. Yo voy a enviar un correo con un formato donde ustedes solo tienen que cambiar los datos como tal del hospital, el NIT y las credenciales del hospital. Y envío a quién va dirigido ese correo. Entonces, pues, para que estén pendientes y hagan el proceso, porque la idea es que envíen eso lo más pronto posible, porque como dice Brian, ya mañana es 15, ya mañana pues se empieza como tal a habilitar pues el envío y la transmisión de RDA paciente. Correcto, ingeniero Félix. Listo, antes de retirarme de la reunión, voy a contestarle la preguntita aquí a la doctora Luz, donde ella nos indica que básicamente desde que hicimos la actualización, pues no ha podido hacer entradas. Lo que sucede es que, como ya les he venido mencionando a algunas entidades que de pronto me han llamado por las mismas circunstancias, es que aquí en adelante para nosotros poder hacer entradas tenemos que tener sí o sí parametrizados los códigos ATC. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú poder hacer la entrada que estás mencionando, de por ejemplo, si esa es una acetaminofén y necesitas hacerle la entrada, tanto el CUN como el suministro tienen que tener parametrizado el código ATC. Una vez tú parametrices lo que es el código ATC, créeme que cuando ya vayas a hacer la entrada, te va a aparecer el CUN para que lo puedas asociar y puedas hacer la entrada, ¿listo? Más sin embargo, Inge, si quieres te puedes comunicar después de la reunión conmigo o llamas a la mesa y preguntas por mí. Yo te colaboro, me conecto a tu equipo y revisamos los dos, ¿listo? Para la doctora Isley, que pregunta que si son los ingenieros de sistemas los que deben hacer el cambio. Normalmente es la persona que está encargada, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, hay una persona que está encargada de lo que es la interoperabilidad y la que va a ser encargada de transmitir los RDA de pronto cuando presenten faltas de homologación de la información. Entonces, esta persona que de cada entidad es la que tiene la responsabilidad de cambiar las credenciales. Deben tener en cuenta que de pronto si tienen dudas de cómo parametrizar las credenciales de producción, se comunican con nosotros. Nosotros pues abrimos una ventana de orientación y les explicamos qué debe ir en cada campo. Recuerden que esta parametrización se realiza directamente lo que es en gestión, instituciones, en la pestaña de conexiones. Ahí básicamente editan la conexión que tienen actualmente de preproducción, pueden borrar. Recuerden que hay unos placeholder donde les indican qué campo tiene que ir en cada uno de ellos. Entonces borran esa información y ponen la información de producción, ¿listo? Pero pues normalmente es la persona que está encargada como del proceso de interoperabilidad, ya sea de pronto el ingeniero, ya sea de pronto en el caso de algunos hospitales que no cuentan con un ingeniero, puede ser la persona que está encargada, ¿listo? Bueno, yo creo que ya para finalizar, en el chat puse mi contacto, el número telefónico y el correo, lo que dice Brian, cualquier inquietud, pueden centralizar la información en ese número o en ese correo y nosotros, como hemos venido haciendo con Brian y con los demás asesores, pues vamos guiando a los hospitales en esos procesos de parametrización. Bueno, No, doctora Luz, ven, Inge, te tomo la palabra para la doctora Luz, que dice pues que básicamente nosotros somos los responsables. Nosotros los asesoramos como ingenieros obviamente del sistema, ¿sí? Pero los que tienen la responsabilidad obviamente de transmitir es cada uno de los hospitales, razón por la cual pues la persona que está encargada de cada hospital o el ingeniero es el responsable de estar al día con la interoperabilidad y de estar al día con las credenciales, ¿listo? Entonces, pues ya sería un tema interno que deben hablar ustedes. Obviamente, como te mencionaba anteriormente, si de pronto el ingeniero necesita orientación, se comunica con nosotros y si nosotros lo orientamos de cómo parametrizar las conexiones, ¿listo?
Bueno, cabe resaltar que nosotros hemos enviado las sesiones de webinar, estas grabaciones. Entonces, como les digo, los correos que dejen en el chat con los correos que tenemos, vamos a seguir dejando pues, material de apoyo de las grabaciones y de lo que se tiene que hacer frente a la resolución. Bueno, listo. Entonces yo creo que damos por finalizada esta sesión. Vamos a tener otra sesión, la sesión número 7, el próximo martes 21 de abril, pues para que nos acompañen. También recordar que dentro de 2 días, el jueves 16, vamos a tener la segunda sesión de webinar de la resolución 1962. Va a estar enfocado también pues en la solicitud y en la parametrización de las credenciales. Entonces, espero que nos acompañen. Ya damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos.